Bueno, en en la sección anterior habíamos presentado lo que son los indicadores de capacidad univariados, los más usuales, entre ellos lo que presenta Kane, Montgomery, Chen, que es el indicador tradicional que ustedes observan en la presentación, la formulación en la parte central, el famoso CP, índice de capacidad, en donde se establece una relación entre el límite de especificación superior con respecto al límite de especificación inferior, la diferencia entre ellos, y se relaciona con la capacidad que se asigna como 6 sigma. Entonces, esta razón entre las diferencias de las especificaciones con respecto a la capacidad del proceso genera un valor adimensional llamado índice de capacidad. Ya sabemos que un índice por encima de 1 implica un desempeño adecuado, o sea, cumplimiento de las especificaciones de esa característica de calidad, y un indicador por debajo de esa unidad implica que no existe o no hay un buen desempeño. También decíamos que este es el concepto tradicional y que existen otras propuestas, como es el caso de la propuesta evaluando el mínimo de los valores de Z para el límite superior de especificación y el límite de especificación inferior. Se toma el mínimo entre esos valores de Z y ese valor se contrasta con el valor ideal, que es 4. Un Z menor que ese valor 4 implica que el desempeño no es óptimo. Z igual a 4 en términos de indicadores tradicionales de capacidad del clásico sería 1.33. También habíamos desarrollado un indicador de capacidad basado en la medida de probabilidad de cumplimiento, en donde una vez calculada la medida de probabilidad de cumplimiento, se determina el valor de Z bajo esa medida de probabilidad, y ese valor de Z se divide entre 3, generando el indicador de capacidad. Además de estos indicadores de capacidad, también teníamos otro indicador de capacidad que medía la localización, que es el famoso CPK. Y uno tomaba el mínimo entre el CPU, que está representando el desplazamiento hacia el límite de especificación superior, y el CPL, que está representando el desplazamiento del proceso hacia el límite de especificación inferior. Uno toma el mínimo y, dependiendo de cuál resulte, obviamente indica hacia dónde está desplazado esta característica de calidad. También habíamos desarrollado en la sección anterior lo que es el indicador de capacidad con valor objetivo. Este valor objetivo lo establece el encargado de la calidad por un sinnúmero de razones, entre ellas por la experticia que posee, otro puede ser por la exigencia del cliente. Ese valor objetivo eh, implica adicionar un término más en el denominador, y eso matemáticamente resulta, o el resultante de esa agregación de ese término, eh, basado o contrastado con el índice de capacidad clásico, este sería más conservador, mucho más estricto, porque da valores menores que el índice de capacidad tradicional o clásico. Este es el indicador de capacidad con valor objetivo. Así como se evalúa el global, también se evalúa con respecto a la localización o centramiento, con los mismos procedimientos efectuados con el clásico, ¿no? Y el mismo análisis que se realiza. También habíamos desarrollado de que este indicador de capacidad clásico, algunos autores, y entre ellos eso evidencia
en unos softwares estadísticos tales como el StatGraphic, en donde dividen el índice de capacidad en dos ítems. Un indicador de capacidad que evalúa el comportamiento de la variedad dentro del subgrupo y otro índice de capacidad que evalúa la variabilidad con respecto a toda la información. El primero es conocido como indicador a corto plazo y el segundo es un indicador a largo plazo. Esta gráfica, o muchos autores le llaman PP, ¿no? PP, que es diferente al CP, CP a corto plazo y PP a largo plazo. Igual, tiene los mismos criterios. El PP evalúa el indicador global del proceso, igual que el CP, y el PPK evalúa el centramiento, localización del proceso. Veamos estos indicadores en un ejercicio. Sobre alguno, es el caso de la medición de un pH, por ejemplo, un potencial de hidrógeno, a una bebida refrescante que tiene ácido absórbico. Se toma 24 subgrupos. Voy a ampliar la pantalla para que tengan. Se toman 24 subgrupos. Cada subgrupo posee 2 observaciones. Se presentan el límite de especificación superior, que es 35, y el límite de especificación inferior, que es 25. Ya se tienen las especificaciones. Aquí lo que vamos a hacer es, como no se tiene estimados los parámetros, realizar una estimación de ellos. ¿Cómo se estiman los parámetros? Obviamente, aprendimos una herramienta que son las cartas de control, que en su fase 1, una vez estabilizada la carta, podemos hacer una estimación de los parámetros. En este caso, en el momento de hacer o elaborar la carta de rangos, observamos que el límite de control superior es 0.099, el central 0.03 y el inferior 0.00. Ahora bien, nosotros partimos del hecho de que este estadístico, el estadístico de control, que se calcula, por ejemplo, el promedio, el rango, la desviación. En este caso, el estadístico de control promedio para cada subgrupo se asume una distribución normal, ¿no? Bajo el teorema del límite central. Si fuesen observaciones individuales, tendríamos que aplicar una probabilidad de ajuste, ya sea la propia Kolmogorov, ya sea Anderson-Darling, ya sea Shapiro-Wilk, para evaluar la normalidad de esa información. Aquí, bajo el supuesto del teorema del límite central, asumimos normalidad en el estadístico de control. Y como les decía anteriormente, ya asumida esa normalidad, aplicamos la carta de control. Para ello hay que calcular los límites de control. Recuerden que esos límites de control en la fase 1, para el caso de la carta XR, los límites de control del rango es de 4 de retraso y de 3 de retraso para el límite de control inferior. El de 4 de retraso para el límite de control superior. Estos son los valores que les dije hace un momento acerca de esos límites de control. Recuerden que de 4 y de 3 dependen del tamaño del subgrupo. En este caso, el subgrupo son 2 observaciones. N igual a 2. Por lo tanto, podemos estimar esos límites de control, obviamente antes hallando los valores de 4 y de 3.
Ya teniendo la carta y observando la carta de control del rango, se presenta una señal de alarma, y esa señal de alarma es un indicativo de una causa asignable que el ingeniero tiene que hacer la respectiva revisión del proceso, encontrar la causa de esa señal de alarma, y una vez detectada la causa y realizando los pasos pertinentes para que esa situación no acontezca, se elimina el punto y se recalcula los límites de control. Vamos al hipotético caso que se eliminó el punto, y como se eliminó el punto, se recalculan los límites de control. Estos son los límites de control recalculados. Profesor, una pregunta. ¿Sí, dígame? Al hacer estabilización, también se puede usar la prueba de la prueba de Smirnov, Kolmogorov. estabilización. Sí, Kolmogorov-Smirnov, pero Kolmogorov-Smirnov es con el propósito de probar si la información sigue una distribución normal antes de realizar la carta. Okay. Pero se aconseja, sí, pero se aconseja que se realice cuando solo poseas una sola observación por subgrupo. O sea, que sean Porque observaciones si individuales. tienes dos observaciones, claro, porque si tienes dos o tres, simplemente partes del supuesto del teorema de límite central, que el estadístico que arroje esa muestra en cada subgrupo sigue una distribución normal. Vale. En ese caso de la carta, o sea, por lógica, se tomarían ciertos subgrupos que están fuera de los límites o muy cercanos. Sí, en este caso, el stack graphic genera un punto que está dando una señal de alarma que está en rojo, como lo puedes observar. El problema es lo que les había comentado en secciones anteriores, que el stack graphic utiliza un procedimiento para detectar señales de alarma, que son los procedimientos de alertas, en donde se divide la sección de la carta en tres: una sección para un sigma, dos sigma y tres sigma. Ustedes lo observaron o lo vieron en las secciones anteriores, y repito, ya es subjetivo, ¿no? Dependiendo del conocimiento del ingeniero acerca del proceso, uno elimina o no elimina ciertos puntos. En este caso, como desconocemos el proceso, vamos a eliminar lo que indique el stack graphic. El stack graphic indica que este punto es una señal de alarma y hay que eliminarlo, obviamente, una vez detectada la causa. Es claro que no conocemos el proceso, pero vamos a asumir que existe una causa asignable. Vale, profesor. ¿Claro esta parte? Bueno, vamos a recalcularlo, ¿no? En el momento de recalcular los límites de control, obviamente, ya los límites de control se estrechan, estás eliminando un punto que generó mucha variabilidad. Los límites de control se estrechan, estos son los nuevos límites de control: punto 0.21, límite superior de control, y punto 0.66, límite central. El límite inferior, 0. Observen lo que genera la salida de esta gráfica para esta carta. Ya los puntos o estadísticos de control están dentro de los límites, y ya se puede estimar los parámetros, porque se considera que hay estabilidad estadística. ¿Cómo se determinan los parámetros? Obviamente tendríamos que hallar la carta de control para la medida de localización, que es el promedio, para hallar el parámetro μ. Pero en este caso, como estemos haciendo la carta R, podemos estimar es la desviación estándar. ¿Cómo se calcula? Lo vimos en la sección anterior. Para poder estimar la desviación estándar, simplemente necesitas el rango promedio, una vez estabilizada la carta, repito, y dividirlo, ese rango promedio, dividirla entre D2, la constante D minúscula D2. Eso te estima el valor de la desviación estándar. Y este es el resultado, una desviación que es 0.0591. Como ya tienes los límites de control,
los límites de especificación, en este caso ahora, podemos hacer una estimación del índice de capacidad. Miren que ahora estamos hablando del límite de especificación. Ya no es límite de control. Ya el límite de control nos permitió estabilizar la carta y hallar los parámetros. Ahora vamos a tomar los límites de especificación para poder evaluar el índice de capacidad. Entonces, los límites de especificación para el caso del límite superior de especificación es 3.5, para el caso del límite de especificación inferior es 2.5. Esto dividido entre 6 multiplicado por la desviación estándar obtenida, obviamente, en fase 1, una vez estabilizada la carta. Miren, el indicador de capacidad es un indicador de 28.2, o sea, es un indicador que es obviamente un indicador muy grande, y ello implicaría que este proceso cumple a cabalidad las especificaciones. Este indicador se conoce como indicador a corto plazo. Algunos autores le llaman a corto plazo. Obsérvese cómo se obtuvo. Se obtuvo a partir de la estabilización de la carta de control. Se depuró la carta. ¿A qué se llama depurar? Obviamente, cuando existen señales de alarma, lo que hace el ingeniero es detectar qué causó o qué generó esa señal de alarma. Una vez encontrado la causa de dicha señal de alarma, elimina el subgrupo y estabiliza la carta. Y repito, algunos autores, cuando se hace ese procedimiento y se estima la desviación bajo ese procedimiento, el indicador de capacidad se conoce como a corto plazo. Conteniendo esta misma estimación de la desviación, se puede calcular el CPK, o sea, hacia dónde está desplazado el proceso. Obsérvese que lo que se necesita simplemente es ahora el promedio del proceso, o sea, en este caso tendríamos que hacer la carta de promedios, realizar el mismo procedimiento que hicimos con la carta de rangos, observar si hay señal de alarma, encontrar la causa, depurar la información, volver a recalcular hasta que quede estabilizado estadísticamente. Una vez estabilizado estadísticamente la carta de promedios, se estima el promedio. Se hace la estimación del promedio, en este caso de la característica de calidad, que sería μ. Si en el momento de realizar este procedimiento con la carta de promedios ya se tiene el μ, que en este caso sería 2.885 para el caso de este ejercicio. Ya teniendo ese μ y ya teniendo el sigma, que se estimó a partir de la carta de rango, ya se puede hallar el CPU y el CPL, tal y como habíamos hecho en secciones anteriores. Recuerden que este CPK mide desplazamiento. Uno toma el mínimo, los valores dieron 34.68 para el CPU y 21.71 para el CPL. Obsérvese que el CPU es más grande que el CPL, se toma el mínimo, el CPL. Si se toma el CPL es porque el desplazamiento está hacia ese límite de especificación. ¿Y qué es el CPL para recordarle? El CPL es evaluado con el límite de especificación inferior. Y si tú tomaste como mínimo este valor, el CPL, implicaría que la característica de calidad está desplazada hacia el límite de especificación inferior. Este es el análisis que se hace de los indicadores de capacidad. Sí es claro que este caso, esta característica de calidad, que ya sabemos que es el pH, es una característica de calidad que cumple a cabalidad, repito, una característica de calidad que cumple a cabalidad el desempeño del proceso. Está desplazado hacia el límite de especificación inferior, pero hay cumplimiento, o sea, no está centrado como el CPL sean similares. Eso se llama centramiento del proceso. Aquí al ingeniero le toca es simplemente centrar el proceso para que no exista en el futuro un proceso que genere producto no conforme. Esto es a corto plazo. Cuando es a largo plazo, que es el PP,
no existe ese procedimiento de cartas de control de fase 1, sino se toma toda la información, como si tú tomaras una muestra. En este caso es como si tú tomaras, como son 24 subgrupos y cada subgrupo tiene 2 observaciones, como si tú tomaras los 48 datos, ¿sí?, sin agruparlos, sino haces una y calculas una desviación global, esa desviación global de los 48 datos da una desviación de 0.15. Mire cuán diferente es la desviación global que se hace a largo plazo, dio 0.15, y la estimación que obtuviste con cartas de control, que dio 0.059. Entonces, ese valor implicaría, obviamente, y implica que el índice de capacidad baje sustancialmente, de 28.2 a 1.093. Este es un indicador de capacidad que se conoce a largo plazo. Pero como les decía en las charlas anteriores, esto es discutible, ¿no?, para muchos autores, porque consideran que esto está sobredimensionando, por ejemplo, la desviación, ¿no? Porque como no se está depurando la información, porque no se está depurando las señales de alarma, sobredimensiona la medida de variabilidad, ¿sí?, una medida de probabilidad muy grande con respecto a lo que se considera histórico en el proceso. Entonces, eso es una discusión que se tiene. Igual que cualquier indicador de capacidad, el indicador a largo plazo, PP, tiene PPK, que mide el desplazamiento. En este caso, el PPU dio un valor de 1.34 y el PPL dio un valor de 0.84. Recuérdese cómo ayer el PPU y el PPL, igual que el CPU y el CPL, ¿no? Se toma el límite, para el caso del PPU, se toma el límite de especificación superior, se le resta el promedio y se divide por 3 veces por la desviación. Entonces, es claro que hay un desplazamiento hacia el límite de especificación inferior porque el PPL fue el menor, ¿no? Dio 0.84. Recuerda que el PPL está evaluando es el desplazamiento hacia el límite de especificación inferior. Entonces, este es los indicadores de capacidad paramétricos que habíamos desarrollado en la clase pasada. No había diferenciado lo que es el CP y el PP, que genera el stack graphic, pero aquí con el ejercicio ustedes se dan cuenta de la diferencia entre uno y otro. Miremos ahora otro ejemplo de índice de capacidad. Aquí se trata de la humedad. La humedad, esa humedad es de un fabricante de hormigones y se tiene unas especificaciones para la humedad de ese hormigón. Punto 9 para el límite de especificación inferior y 1.2 para el límite de especificación superior. Entonces, esa humedad se toma la información tal y como habíamos desarrollado anteriormente. Aquí, a manera de información, no se aplicó el teorema del límite central, es decir, el estadístico no se midió para asumir anormalidad bajo el teorema del límite central, sino se hizo una prueba de normalidad en las observaciones, en las 48 observaciones. No es porque se vaya a hacer individualmente, ¿no?, sino es para que ustedes conozcan qué se hace cuando el supuesto de normalidad no se cumple. Vamos a partir del hecho de que, a pesar de que está como 2 observaciones por subgrupo, a pesar de ello, se realiza la prueba de normalidad de los 48 datos y el supuesto de normalidad no se cumple. Entonces, una manera, ya vamos a ver la otra, de tratar de remediar ese impasse de que no existe normalidad en esta característica de calidad que se conoce como humedad, es haciendo una transformación de los datos. ¿Cómo se hace la transformación? Por ejemplo, aplicar logaritmo en base 10 de cada valor y después trabajar con, obviamente, una vez aplicada una prueba de bondad de ajuste e indicando que ahora sí hay normalidad, tendrías que trabajar con
los datos transformados, es decir, con los logaritmos. O puede que no aplique el logaritmo, sino, por ejemplo, elevarlo a un tercio. Elevar a un tercio cada observación, la raíz cúbica, sacarle raíz cúbica y trabajar con los datos de la raíz cúbica. Pero antes de trabajar con los datos de raíz cúbica, tienes que probar otra vez si el supuesto de normalidad se cumple o no. Para contextualizarlo en este ejercicio, desafortunadamente se aplicó logaritmo, se elevó a un tercio, se elevó a un cuarto y no se pudo transformar los datos o las variables transformadas al momento de realizar la prueba de normalidad. El supuesto de normalidad nunca se cumplió bajo las transformaciones iniciales que acabo de indicar. Entonces, lo que se hizo fue presentar los datos en un software, por ejemplo, presentar los datos al StatGraphic y decirle al StatGraphic que haga la transformación, porque lo puede hacer. Entonces, el StatGraphic generó la transformación que ustedes ven y que estoy señalando, ¿no? Voy a recalcarlo de color rojo o en amarillo. Esta es la transformación que generó el StatGraphic. Obsérvese que una transformación no tan sencilla, en donde hay una constante negativa, donde hay una especie de pendiente que multiplica el arcoseno de cada una de las variables, o sea, de cada una de las humedades, restándole un valor y dividiendo entre otro valor, como si fuese una estandarización aquí en la parte de arcoseno. Esta ecuación sí genera otro valor que, si le aplicas la prueba de normalidad, cumple con el criterio. Entonces, es claro que hay que realizar transformaciones para poder utilizar los indicadores de capacidad paramétricos, ¿no? Una vez establecido esa transformación, tiene que trabajar con los datos transformados, no con los datos originales, sino con los transformados. Los datos transformados tienen una media de 0.039 y una desviación de 0.90, tal y como se presenta. Entonces, estos datos transformados, este es parámetro de estos datos transformados, sí, se le determina el índice de capacidad. Obsérvese que aquí está la desviación estándar. Se aplica la fórmula de Pepe. Este es 6 veces la desviación estándar. Lo que sí deben tener cuidado es que si ustedes transformaron los datos, tienen que transformar los límites de especificación. Los límites originales de especificación. Miren que los límites originales es 1.2 para el límite de especificación superior y 0.9 para el límite de especificación inferior. Ustedes estos valores deben ubicarlo también en la fórmula. Y genera unos límites de especificación transformados, tal y como aparece aquí. Aquí está el límite de especificación transformado del superior y el límite transformado del límite de especificación inferior. Entonces, ya se tiene todo transformado y se aplica, obviamente, el concepto de índice de capacidad. Este sería el límite de especificación superior, este sería el límite de especificación inferior, 6 veces la desviación estándar. Eso da un valor de 0.54 que nos indica que no hay un buen desempeño en cuanto a esa característica de calidad que es la humedad en ese producto, en este caso el hormigón. Igual, ya sabiendo que no cumple, eso no cumplir implica que hay productos no conformes. Lo que queremos saber es qué tantos no conformes hay por encima del límite de especificación superior y por debajo del límite de especificación inferior. Entonces, lo que se hace es mirar el desplazamiento, ¿sí? Pues el desplazamiento te dice si es mayor el porcentaje de producto no conforme por encima del límite de especificación superior o si es menor. Veamos, apliquemos PPU y PPL, tal y como la fórmula la habíamos contemplado anteriormente. PPU tiene que ver con el límite de especificación superior, que es 1.6089, recuerden que estos son datos transformados, menos el promedio, 0.039, sobre 3 veces la desviación. Eso da un valor de 0.57 para el caso de PPL, que tiene que ver con el límite de especificación inferior. Aquí está el límite de especificación inferior, perdón, el promedio,
y el límite de especificación inferior, entre 3 veces la desviación. Eso da un valor de 0.51. Ahora, uno da 0.57 y otro da 0.51, nos da una idea aproximada de que está medianamente centrado, un poco desplazado hacia el límite de especificación inferior, o sea, hacia la izquierda, un poco desplazado a la izquierda, pero comparado con otros ejercicios que hemos visto, se puede decir casi que los valores son casi similares, ¿no? Y si son casi similares, tanto el CPU como el CPL, decimos que está centrado. Aquí completamente centrado no está, pero sí el proceso o esta característica de calidad, su promedio, o el comportamiento de su promedio está muy cercano al valor nominal que se tiene. El valor nominal es el valor del centro entre las especificaciones, ¿no? Igual, el desplazamiento ustedes lo pueden ver en la gráfica. De igual manera, vamos a tener otra variable, que es una temperatura. En una fábrica de motores, la temperatura del motor, se hacen pruebas y se evalúa la temperatura. Aquí el límite de especificación inferior es 97.5 y el superior 100.5. Se tienen observaciones individuales. Cuando se tienen observaciones individuales es lo que me preguntaba hace poco el compañero. Aquí sí es obligatorio aplicar la prueba de normalidad. Entonces habría que aplicar la prueba de normalidad a la temperatura. Se aplicó la prueba de normalidad, se aplicó la prueba Anderson-Darling, generó un valor de 0.949. Recuerden que todas esas pruebas las pueden hacer en R, ¿no? Introducir los valores en R al programa R, estos valores de temperatura y pedir, por ejemplo, que les realice la prueba de Shapiro-Wills o Kolmogorov-Smirnov. Recuerden que hay que bajar unos paquetes porque la única prueba que está por defecto es Shapiro-Wills. Las otras pruebas hay que bajar el paquete NORM-TEST y NORM-TEST. ¿Sí? Paquetes que generan estas propuestas de pruebas de bondad de ajuste. Bueno, en cuanto a esta variable, temperatura, recuerden que para poder hacer una estimación de la desviación estándar, habría que hallar o hacerla mediante cartas de control, si no se tiene una estimación de los parámetros. Entonces, por ejemplo, si se tiene una estimación, se quiere hacer una estimación de la desviación estándar, no se puede aplicar carta rango, porque yo no tengo solo una observación por subgrupo, ni desviación. Entonces debo aplicar la carta de observaciones individuales, que es la carta de rango móvil. Entonces, al aplicar la carta de rango móvil, observamos cierto comportamiento aleatorio, y si hay un comportamiento aleatorio con los datos históricos, podemos hacer la estimación del valor de sigma. ¿Cómo se hace la estimación del valor de sigma? Se toma el rango promedio que tuvo que haber generado esta carta, el rango promedio, y ese rango promedio se divide entre D2, recuerdo. La fórmula es rango promedio sobre D2 para estimar el valor de sigma. Al momento de desarrollar esa razón, obtuvimos un valor de sigma de 0.091. Ya teniendo las especificaciones, 100 menos 98 entre 6 veces esa desviación, el índice de capacidad es 3.54. Veamos qué pasa con el desplazamiento de la humedad. Hallamos el CPK, el CPU y el CPL. Desarrollamos la fórmula ya conocida por ustedes. Nos dio un CPU de 1.83 y un CPL de 5.25. Obsérvese nada más con esos dos valores, uno dice, no, está completamente desplazado hacia un lado, a pesar de que hay cumplimiento, ¿no? Desplazado no significa, en este caso, que incumpla. Desplazado es que está muy sesgado hacia el límite de especificación superior, pero está dentro de los límites de especificación. Miren, esta es la gráfica. Miren, aquí está el límite de especificación superior. Está desplazado completamente hacia el límite, pero está cumpliendo. Lo que tiene que hacer el ingeniero es tratar de centrar el proceso, ¿no? Centrarlo con el propósito de que no tenga inconvenientes en el futuro, de que cualquier perturbación se desplace mucho más a la derecha. Estos son los índices de capacidad. También es bueno que ustedes sepan
que estos indicadores de capacidad tienen intervalos de confianza. Por ejemplo, este es el intervalo de confianza para el CP o el PP, si lo quieren llamar. Para el CP o el PP. Eso obviamente la diferencia entre el CP y el PP es que el CP, recuerden que trabaja con la desviación estándar del subgrupo una vez estabilizada la carta, y el PP trabaja con la desviación global. Este es, ¿qué nos dice el intervalo de confianza? Aquí nos da el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. Observen que se utiliza el estadístico chi cuadrado para hallar esas estimaciones. Veamos el ejemplo. En este caso, el que está en rojo es el que habíamos hallado en el PP, que nos dio 1.093, que se tomó la desviación global en el ejercicio anterior. Vamos a calcular ahora el intervalo de confianza. Se toma el PP aquí. Raíz, este 7.814 es la chi cuadrado para punto de 0.27. ¿Por qué punto de 0.27? Porque se tiene, recuerden el nivel de significancia para el, bueno, punto, este sería punto doble 0.27 entre 3, o sea, entre 2, eso sería punto doble 0, 135. Y este es el chi cuadrado para el complemento, que sería 1 menos 1 menos alfa medio, o sea, que sería punto 99.865. Entonces, teniendo los dos valores, los dos estadísticos, aplicamos la fórmula, sacamos raíz. Recuerden que 24 es el número de subgrupos que se tienen. En ese caso, recuerden que eran subgrupos para este ejercicio. Y se hace los respectivos cálculos. Eso nos da un valor de 0.779 para el límite inferior y 1.40 para el límite superior. Es decir, es como cualquier variable aleatoria, ¿no? Llámese un promedio, llámese un valor X. Este es una estimación puntual, 1.093, el índice de capacidad es una estimación puntual, y ustedes tienen que dar un intervalo en donde este indicador de este proceso puede, bajo esa confiabilidad, trabaja, ¿no? En este caso, este proceso, que sería el pH, que fue el primero que hicimos, tiene un indicador de capacidad entre 0.77 y 1.40. Esta es una alerta, porque si tiene un índice de límite inferior de 0.779 implica que en algún momento del proceso el desempeño no es el adecuado. Entonces, es necesario que el ingeniero realice algunos ajustes en el proceso. Recuerde que yo les dije que un indicador cercano a 1 es un indicador que tiene el riesgo de que cualquier perturbación que ocurra en el proceso genere producto no conforme. Y aquí lo está corroborando el intervalo de confianza. Claro esta parte, por favor, acerca del repaso de indicadores de capacidad. Ahora bien, yo les había indicado en el... Profe, ¿Sí? ¿usted no podría facilitar ese Word? Sí, yo se los voy a subir, no se preocupe. Este es de un libro que hice, pero no ya está auditorado por los evaluadores, ya fue aceptado en la universidad, no lo puedo entregar completamente, pero sí le voy a entregar, por eso le muestro esta sección, esta pequeña sección de indicadores de capacidad, porque esta sí se las voy a facilitar, esta partecita que expliqué, ¿vieron? Esto sí se lo voy a facilitar. Pero lamentablemente no le puedo dar todo el libro, porque si les doy todo el libro, aquí está el libro, si les doy todo el libro, entonces el profesor lamentablemente tiene dificultades en la universidad. Entonces, en ese caso me perdona, ¿no? Pero les voy a facilitar esta parte, la parte que le acabo de señalar. Bueno, entonces... Listo, profe, gracias. No, bueno, no se preocupe. Si puedo, si dentro del contexto que estamos desarrollando le puedo facilitar otras hojitas más, con mucho gusto, no se preocupe. Bueno,
Este es la parte práctica de los indicadores de capacidad. Les voy ahora a presentar, por eso quería devolverme, me quería devolver en esta parte, si recuerdan del inconveniente de la transformación, aquí, que tuvimos que hacer esta transformación para poder avanzar y aplicar los índices paramétricos. Uno cuando le dice índices paramétricos, se refiere que existe una distribución asumida, en este caso la distribución normal, ¿no? Pero cuando ustedes dicen, bueno, lamentablemente no encontré ninguna transformación, porque eso suele suceder, y repito, bueno, suele suceder, pero la ventaja es que los software lo ajusten. Puede que la transformación que haga es tan complicada que sea difícil de aplicar. Entonces, cuando tiene ese tipo de inconveniente, la segunda opción, yo les dije, la primera opción es esta, acerca de hacer la transformación. La segunda opción es aplicar indicadores de capacidad no paramétricos. O sea, no paramétricos implica que no hay una distribución específica. Entonces, estos indicadores no paramétricos, algunos autores ya han propuesto, por ejemplo, este de Chen-Iper que vamos a desarrollar ahora, ya no es necesario que hagas transformación, sino cumple con la normalidad, simplemente utilizas indicadores no paramétricos. Por ejemplo, este caso, el indicador no paramétrico de Chen-Iper. Este indicador no paramétrico de Chen-Iper tiene lo siguiente. El N mayúscula precisamente para decir que es no paramétrico. Tiene la diferencia de las especificaciones tal como el clásico y tiene diferencia de percentiles. Esto es lo que representa el 6 sigma en el indicador clásico paramétrico. El 6 sigma está representado por percentiles. Percentiles, si alguien me pregunta percentiles, profesor, recuérdeme. Por ejemplo, un percentil puede ser la mediana. O es la mediana, porque el percentil, la mediana es el percentil 50%. Aquí es necesario organizar los datos. Siempre que ustedes trabajen con métodos no paramétricos, se organizan los datos de menor a mayor, si desean, para ubicar en qué sitio está el percentil. Entonces, si yo estoy trabajando con datos pares, conjunto de datos pares, y quieres calcular la mediana, por ejemplo, que sea 10, lo simple es que tomes los dos valores centrales porque son pares, ¿no? Tomes el 5 y el 6 y hagas un promedio y encuentras la mediana, pero tienes que organizar los datos. Ya sabes que 5 es una ubicación y 6 es una ubicación. Entonces, lo que dice, en la ubicación 5, ¿qué observación tengo? En la ubicación 6, ¿qué observación tengo? Entonces, tomo las dos observaciones, sumo y divido entre 2 y ya tengo la mediana. Ese es el concepto de la mediana. Y así pasa con el concepto en términos generales no paramétricos. El orden es lo más importante. El orden. Entonces, en el caso de los 10 datos de la mediana, el orden debe ser en el dato 5.5. En el dato 5.5. ¿Qué significa? Que entre el 5 y el 6, porque tú estás evaluando desde el orden. La mediana está en el lugar 5 y en el lugar 6. Conclusión, debe estar en el lugar 5.5. Entonces, por eso tú estableces la misma relación con las observaciones que están en el lugar 5 y 6. Tú tomas las dos observaciones, sumas y divides entre 2, haces un promedio aritmético, ¿no? En conclusión, siempre que se trabaje con información donde aplique método no paramétrico, hay un orden. Y el percentil 99.86.5 y el percentil .135 es la ubicación, es la observación que tiene la ubicación en este percentil. Igual que la mediana, el M que ustedes ven aquí es la mediana, es el percentil 50%. M es la observación que está en el percentil 50%. Y este CNPK, observen que es CNPK, igual criterio, ¿no? El mínimo entre el CNPU, este sería el CNPU, y el CNPL.
Recuerden que U se refiere al límite de especificación superior y L se refiere al límite de especificación inferior. Pero de igual forma, el criterio y el análisis que se hace es el mismo que se hacía con los criterios de indicadores de capacidad paramétricos clásicos, univariados. Recuerden que estamos hablando de una sola variable, ¿no? Univariados. Todo lo que hemos hecho, una sola variable, tanto cartas de control como indicadores de capacidad. Aquí aprovecho para decirles que hay un índice de capacidad del señor Clemens, que es bastante aplicado, es uno de los más aplicados, yo no lo tengo aquí, pero en la próxima actualización de la presentación, que yo les hice hace 2 horas o 3 horas la actualización, esta presentación ya la tienen en el CIVIC. Igualmente, en la próxima presentación yo le hago la corrección y les ubico aquí la propuesta de Clemens. Pero ¿cuál es la propuesta de Clemens? La propuesta de Clemens es la siguiente. Él elimina este 2 de aquí, en el CPK, elimina el 2 y reemplaza la mediana por uno de estos, por uno de ellos. Me explico. Si él va a trabajar el CNPU, él reemplaza el percentil inferior por M, por la misma mediana que ustedes ven aquí, por M. Y la fórmula quedaría límite de especificación superior menos M, percentil superior menos M. Ese es el cambio que hace Clemens. Bueno, que hace Clemens no es el cambio. Clemens propuso este indicador de capacidad y el señor Chen y Pert propusieron, a diferencia de Clemens, este indicador. Bueno, por otra parte, el CPL, Clemens, ¿qué hace? Toma lo mismo, ¿no? M menos el límite de especificación inferior y en vez de utilizar el percentil superior, coloca otra vez M. Le quería M menos límite de especificación inferior sobre M menos el percentil inferior. Recuerden que el 2 no está en la propuesta de Clemens. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Lo demás es similar, o sea, lo demás es similar al que viene Cheniper. Ahora bien, observen que hay que encontrar los percentiles. Igualmente hay que encontrar los percentiles, ya sea M, ya sea el percentil superior, ya sea el percentil inferior. Para ubicar la observación que tiene este percentil, tienes que buscar, o tienes que encontrar en qué lugar se encuentra esa observación. Y los lugares son los que ustedes ven en la parte inferior. R1, R2 y R3 te permiten hallar el lugar. Lo más probable es que te genere un valor entero y unos decimales. Tú lo que vas a tomar o es el valor entero, sin hacer aproximación a un entero menor o a un entero mayor. El valor entero que genere el resultado. Si, por ejemplo, por decir algo, da 10.85, tú vas a tomar 10. No vas a aproximar a 11, sino tomas 10. O te dé 10.01, tomas 10. No es porque aproximas el 10 porque está muy cercano el 0.1 no interesa, no, tomas 10. Igual, el entero es el que tienes que tomar. Veamos cómo se calcula una vez ubicado el lugar donde están los percentiles, cómo se calculan los percentiles. Esta es la fórmula. Aparentemente es complicado, pero observarán en el ejercicio o en el ejemplo que es muy simple. Entonces, esta es la observación que está en la ubicación R1. Recuerden que la ubicación R1 es esta. Y observen que esta misma observación se replica aquí. Ya lo tienen al final. Y aquí tienen la observación que está posterior a esta. Y este es R1, aquí dice R1 más 1. O sea, uno toma la posterior a esta R1. O sea, ya se tiene esta y ya se tiene estas dos. Recuerden que los datos están organizados, ¿no? Y se pueden dar cuenta, o se dan cuenta, que esta es la ecuación de R1. Esta es la ecuación de R1. Y le resto R1. Pero esto daría 0, ¿no? Es que este R1 es el entero.
Por eso no se coloca igual, sino este es el R1 del entero. Y esta es toda la información. La información de esta fórmula. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente. Si aquí me da 10.88, 10 es R1. Y el punto 88 es todo este término. Entonces, no es complicado. Veamos, así pasa con el percentil inferior y la mediana, el mismo concepto, ¿no? Pero veamos el ejercicio. Este es un ejercicio en donde se hace seguimiento a una temperatura de secado de un material utilizado para la fabricación de baterías para automóviles. Se hizo la prueba de normalidad, no se cumplió para esta información. Entonces se propone un método, puede ser el de Clemens, pero aquí se indica que se exige el método de Cheniper. Veamos, recuerden que hay 32 observaciones. Veamos cómo, en primer lugar, ¿no? Ubicar los percentiles. ¿En qué parte? ¿Cuál es la localización de esos percentiles? El percentil superior está localizado en el lugar 31. Observen que es 31.889. Ese punto 889 se dan cuenta que lo vamos a ubicar en algún lugar. Y el percentil inferior está en el primero. Es decir, yo debo tomar la observación 1 para decir que ese es el percentil inferior y la observación que está localizada en el lugar 30, en el orden 31 para decir que ese es el percentil superior. Veamos quiénes son. Observación 1, 266.597. Ese está en el percentil inferior. Vamos a mirar. Estos son los percentiles inferiores, mire. Este es el percentil inferior, 266.579. Y yo les dije que eso se replica aquí. Este es el percentil inferior, 266.597. Y les dije que este término que está aquí es el término que en el momento de redondear el valor entero, dejaste de utilizar el decimal, 0.04185, los valores que están en la parte decimal, 0.04185. Este es todo esto, es 0.04185. Y recuerden que yo les dije que este es la observación que le sigue en su orden ascendente a la observación que tomaste como percentil inferior. ¿Me explico? Si tomaste 266.597 como percentil inferior, la observación que le sigue es 266.709. Entonces, este es 266.709. Y ya tienes el percentil inferior, 266.601. Veamos el percentil superior, que es el lugar 31. El 31 es 278.813. Veamos aquí. Aquí 271.813 y se repite aquí 278, perdón, punto 813. Y aquí que dice, tome una observación posterior a ese valor. Entonces, si el percentil es 278.813, la observación posterior es 280.89. Entonces, se ubica 280.89. Y en esta ubicación, cuando se redondeó a 31, que es el entero, ¿qué decimal? No se presentó en las ecuaciones. Este es 0.889, miren, 0.889 es todo este término. 0.889. Resuelve, ya tienes el percentil superior, ya hemos calculado el percentil inferior, y el mismo procedimiento con la mediana. La mediana está en el lugar 16. Recuerda que el punto 5 no se toma. Está en el lugar 16. Y el lugar 16 es 268.44.7. Entonces se coloca 268.44.7 aquí y 268.47 aquí.
se tiene la observación posterior a esa, miren, tomen la observación posterior a ese 16, si este es 16, 268, 41, la posterior es la 17, 268, 43, 1, 268, 43, 1. Y el punto 5 que les había indicado. Ya se tiene la mediana. Con esto ya tenemos o podemos calcular el indicador de capacidad. Aquí está el indicador. Aquí lo encontramos el indicador de capacidad de Chen y Per, que nos da los resultados. Tenemos la especificación superior e inferior y tenemos los percentiles calculados anteriormente. Nos da un indicador de un 85-93, que es un indicador que, según nuestros análisis, implicaría que este proceso cumple adecuadamente el desempeño. Un 85 es muy mayor que la unidad, cumple el desempeño del proceso, el rendimiento del proceso con respecto a las especificaciones, ¿no? A pesar de eso, vamos a evaluar hacia dónde está desplazado el proceso. Y para ello, calculamos el CNPU y el CNPL y se toma el mínimo entre los dos. Como ya se tiene la mediana, recuerden que esta es la mediana, 268.42.4, aquí también se replica. Aquí en este caso se toma la especificación superior menos la mediana sobre lo que ya teníamos, que es la diferencia de los percentiles superior e inferior sobre 2. Lo propio se hace con el CNPL, este es el CNPU. Obtenemos los dos valores, 371.8 para el CNPU y 139.7 para el CNPL. Si este es el menor, es porque está desplazado hacia ese límite de especificación inferior. ¿Qué significa? Está desplazado hacia la izquierda el proceso. No podemos decir que es una curva normal, porque estamos hablando de métodos no paramétricos. Tiene algún comportamiento que no es una curva normal. Puede ser otro tipo de curva, pero no es la normal, pero sí es claro que está desplazado hacia el límite de especificación inferior. Esta es la propuesta de Chen y Per. Hay otra propuesta, la del señor Wu. El señor Wu establece una forma bastante interesante acerca de cómo se calcula el índice de capacidad no paramétrico. Él toma, igual que el concepto tradicional, la diferencia en el numerador de los límites de especificación superior e inferior. Y en el denominador establece un criterio innovador en el sentido de que el conjunto de datos lo divide en dos partes, uno por debajo del promedio y otro por encima del promedio. Por eso que ustedes ven en el CPK de WO el promedio, no ven la mediana, sino el promedio. El promedio aritmético es el que permite separar el conjunto de datos, uno menor que el promedio y otros mayor que el promedio. Recuerden que ese conjunto de datos está ordenado, ¿no? De menor a mayor. Eso es lo primero que tienen que ustedes hacer. Ordenar en los métodos no paramétricos. Ordenar el conjunto de datos de menor a mayor, porque se está localizando, son percentiles. Bueno, una vez establecido esto, claro que la propuesta de Wu, la idea es no utilizar percentiles, ¿no? Pero este es igual, en el momento de ordenar los datos, ya de hecho, o se fundamenta de hecho ya una evaluación de percentiles, ¿no? Los que están debajo de ese promedio, los que están por encima de ese promedio. Veamos con esta información. Aquí se trata del peso de un producto en gramos, ¿no? Pesos, unos pesos, hay 72 datos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que los primeros 37 datos, es claro que él tuvo que haber calculado el promedio. El promedio es 111.33. ¿Cuántos datos de estos 70? Recuerden, de los 72 datos, él toma el promedio. Y el promedio es 111.33. Y él dice cuántos datos están por debajo de 111.33 y cuántos están por encima de 111.33. Ahora, si alguien dice,
No, pero es que tengo un dato que es exactamente 111.33 por cualquier inconveniente. Ya ese es subjetivo del investigador, hacia dónde lleva ese dato, si al área hacia la derecha o el área que está hacia la izquierda, o los datos que están a la izquierda o los datos que están a la derecha. Igual, él tiene que, además de presentar esa división, tiene que calcular la desviación estándar de los datos que quedaron a la izquierda del promedio y la desviación estándar de los datos que quedaron a la derecha del promedio. Ese sería el primero S1 y el segundo S2. Recuérdese la fórmula, ¿no? Aquí está S1 y S2. O sea, ya de lleno, él puede calcular el indicador de capacidad, porque él ya tiene S1 y ya tiene S2. Puede calcular el CP y el CPK. Veamos. El CP. Aquí están las especificaciones. 108 más o menos 4. 108 más o menos 4 es que el límite de especificación inferior es 104, porque sería 108 menos 4. El límite de especificación es 104. Y 108 más 4 sería el límite de especificación superior, sería 112. Como ya se tiene la desviación 1, que es 3.029, la desviación 2, que es 2.92. ¿Sí? ¿Ese uno es para las que están por encima o por debajo? No, ese 1 son los que están a la izquierda del promedio. Listo. Y ese 2 son los que están a la derecha del promedio. Recuerda que tiene ordenados los datos, ¿no? Ordenados, una vez ordenados los datos, los que están a la izquierda del promedio y los que están a la derecha del promedio. Es más, aquí, ustedes lo pueden ver, miren, los datos están ordenados. Y los que están a la izquierda... ¿Cómo saca los límites de especificación? ¿Cómo uno los saca? Los límites de especificación. No, sí, porque tenía esa duda en el ejercicio pasado que pues no vi que el ejercicio lo daba. Y, hay un se le conoce como intervalo de tolerancia. Esta gráfica lo tiene. Es como si fuera intervalo de confianza, pero se llama intervalo de tolerancia. Hay una fórmula que dice X trazo más o menos KS. Y hay otra que dice mu más o menos A sigma. Ese K es una tabla que uno trabaja dependiendo del tamaño de la muestra. Y uno le da el valor de K. Como tú tienes mu y tienes sigma, simplemente le das el valor de K y ya tienes las especificaciones. En pocos momentos, ahora que terminemos, yo les indico en esta gráfica donde se realiza esos límites de especificación. Si a usted no le dan límites de especificación, esa es la manera de hallarlo. Y agradezco la pregunta. Agradezco la pregunta porque posiblemente uno le da una información y no le da las especificaciones, pero ustedes tienen la forma de hallar las especificaciones o estimar esas especificaciones. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya observado cuál es S1 y cuál es S2, se calcula el indicador de capacidad. Miren que dio 0.448 y el CPKU, el CPU y el CPL generaron estos valores, 0.076 y 0.807. El menor es 0.076. Recuerden que este es S2, ¿no? Porque se trata de límite de especificación superior. Este es S2 y este es S1 porque se trata de límite de especificación inferior. Recuerda que S1 está a la izquierda del promedio, o sea, está más cerca a la especificación inferior, por eso está del lado de la especificación inferior. Recuerden la fórmula, ¿no? S1 con respecto al límite de especificación inferior. Bueno, ya sabemos que el mínimo, entre ellos 0.076, el mínimo es el CPU, ¿no? Eso indica que está desplazado hacia la derecha, o sea, hacia el límite de especificación superior. Hay productos no conformes, porque el solo hecho que ya tengas 0.44 es que hay productos no conformes. Entonces, lo que tienes que decir es que la mayoría del producto no conforme es porque está por encima del límite de especificación superior, porque está desplazado hacia ese lado el proceso. ¿Listo? Pero, ¿qué pueden observar del caso de estudio? En el caso de estudio no solamente dio las especificaciones, obviamente se obtuvo el S1 y se obtuvo el S2 y se obtuvo el promedio de los 72 datos. También observan que da un valor objetivo, que es 110, pero la fórmula de WO no coloca valor objetivo, la que se presentó en el momento. Pero WO
dijo, bueno, voy a trabajar también con valor objetivo y presentó esta formulación con valor objetivo. Entonces, en vez de utilizar el promedio para hallar inicialmente los datos, ¿sí? Porque el tradicional utiliza el promedio para hallar el CPMK, ¿no? Aquí, como es este caso. Pero el tradicional no utiliza el CPM, el T, el valor objetivo, salvo que lo ubique en la parte inferior. ¿Sí recuerdan? Que el tradicional, el que presenta Kane, tiene el valor objetivo en la parte inferior, donde dice que es un término que, les recuerdo, dice mu menos t al cuadrado, que acompaña el sigma al cuadrado y eso es una raíz. Entonces observen el cambio que hizo Wu, tiene el valor objetivo en la parte superior, pero aquí hay que calcular algo que se llama desviación estándar con valor objetivo, tanto para los datos que están a la izquierda del promedio como los datos que están a la derecha del promedio. Esto es obviamente otra formulación, hallar la desviación estándar de valor objetivo, tanto, repito, de los datos que están por debajo del promedio como los datos que están por encima del promedio. Lo necesitas para poder calcular el índice global y el índice de localización. ¿Cómo se determina esta desviación de valor objetivo? Es claro, ya tenemos el valor objetivo y ya tenemos la especificación, ¿no? Lo que nos hace falta ahora son las desviaciones de valor objetivo, que no son, que son diferentes a las que se establece aquí, pero está relacionada con ellas. Vamos a ver de qué se trata. Miren la foto. Esta es la varianza de valor objetivo de los datos que están por debajo del promedio. Observen que aquí está la varianza de esos datos. No la desviación dio 3.029, uno tiene que elevar al cuadrado eso, ¿no? Para obtener la varianza. Esta es la cantidad de datos que están por debajo del promedio. La cantidad de datos que están por debajo del promedio es 37. Y los que están por encima del promedio son 35. Está en la parte inferior. Esta sería la varianza que acabo de calcular por encima del promedio, pero es varianza, no desviación. Recuerden que la varianza es la desviación para el S1 es 3029 y la desviación para S2 es 292.2. Por lo tanto, tú tienes que elevar al cuadrado esta y elevar al cuadrado de esta desviación 2 para poder reemplazarla en la fórmula, ¿no? Es para no se presente confusión. Estas son varianzas, no desviaciones estándar. Entonces, esta es la varianza para, repito, los datos que están por debajo del promedio y esta es la varianza para los datos que están por encima del promedio. Aquí está el término que toma el promedio de los datos con respecto al valor objetivo. Recuerden que el promedio de los datos es 111.33 y el valor objetivo, que recuerden que ese valor objetivo lo da o lo puede dar el ingeniero por su experiencia o lo puede dar un cliente. Y al momento de presentar ese valor objetivo, obviamente el término, agregar un término a la medida de variabilidad implica que aumentó la variabilidad y si aumenta la variabilidad, el índice se hace mucho más conservador. Recuerda que la variabilidad está en la parte del denominador. Si tú colocas mayor variabilidad en el denominador, el índice de capacidad baja, disminuye. Por eso se habla de más conservador, más estricto. Ya tenemos, obviamente, esas varianzas de valor objetivo. Hay que sacarle raíz para obtener la desviación porque la fórmula te exige la desviación. Ya obtenida la varianza, él te exige la desviación. Entonces, la desviación de 10.81 es 328 para el caso de la desviación con valor objetivo a la izquierda del promedio. Y la desviación por encima del promedio, la desviación con valor objetivo, es 3.066. Simplemente lo que viene es reemplazar, ¿no? Para la fórmula. Este es para hallar el índice global. El índice global se toma de un mínimo entre este valor que está relacionado con los datos que están por encima del promedio, perdón, por debajo del promedio, y este valor son los datos que están por encima del promedio. Aquí lo contrario, debajo del promedio y encima del promedio. Debes tomar el mínimo entre ellos. El mínimo entre ellos. ¿Cuál es el mínimo? 0.21.
¿Y cuál es el sentido? Observes sin valor objetivo cuál fue el resultado. Punto 448. Estamos hablando de los mismos datos, ¿no? Los mismos datos generaron punto 448 sin valor objetivo. Al momento de colocar valor objetivo, ahora tenemos punto 21. O sea que con valor objetivo implica más conservador el indicador de capacidad, más estricto, o sea, cumplir el desempeño con valor objetivo es mucho más complicado sin él. Ahora, en el caso de localización, ya sabemos que no cumple, ¿no? Ahora, en el caso de localización, recuérdese que con respecto al límite de especificación superior y este con respecto al límite de especificación inferior. Entonces, este sería la desviación de valor objetivo ST1 con respecto al límite de especificación inferior y esta es la desviación de valor objetivo con respecto al límite de especificación superior ST2. Al momento de aplicar la fórmula, porque hay que tomar el mínimo, nos da para este término .073 y para este término .74. Es claro que .073 es el mínimo, por lo tanto está desplazado hacia el límite de especificación superior, hacia 112. O sea, hay un desplazamiento hacia 112. O sea que la mayor cantidad de unidades no conformes están, repito, por encima del límite de especificación superior. Obviamente, el mismo análisis que habíamos llegado con la propuesta sin valor objetivo de WOF. ¿Sí? Se llega a las mismas conclusiones. Este es indicadores de capacidad no paramétrico. Existen muchos, ¿no? Existen muchos indicadores de capacidad no paramétricos. Aquí le estoy dando unas propuestas interesantes de indicadores de capacidad. Yo tengo algunas propuestas también en el libro, pero esas obviamente las compartiré en otro momento. Ahora lo que vamos a hacer es que ustedes desarrollen esta temática de índice de capacidad paramétrico, no paramétrico. Para no paramétrico tendríamos que programar en R, porque no paramétrico, esta gráfica tiene una sola opción y R simplemente se hace la programación. Aquí, esta es una propuesta que tengo de indicadores de capacidad no paramétrico. A ver, estas son esta propuesta. Esa posiblemente también la desarrolle en un futuro. La propuesta que hice sobre el indicador de capacidad no paramétrico. Esta es una propuesta. Se las presento en otra oportunidad. Entonces, los indicadores de capacidad, afortunadamente, ya en el momento ha sido unos valores que han sido ajustados al comportamiento de la información. Ya se superó el inconveniente de la no normalidad de los datos. Ya hay muchas propuestas de métodos no paramétricos que te pueden medir en cualquier proceso el desempeño de ese proceso. Entonces, como le decía yo hace un momento, vamos a mirar y repasar en R lo que hemos desarrollado hasta el momento, ¿no? El resumen en R. Esa plantilla yo ya la envié al SIGBIT. Lo único que falta por enviar es los datos en Excel para que la corran. Voy a ampliar de la plantilla. ¿Qué vamos a hacer? Voy a abrir Excel, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay unos datos históricos de una variable. Observen que hay 20 subgrupos y cada subgrupo tiene 3 observaciones. Estos son los datos históricos en la hoja 1 del Excel. En la hoja 2 están la misma característica de calidad, pero estos datos es para control. Vamos a someter para control. Aquí vamos a repasar
las cartas de control y vamos a repasar lo que es indicador de capacidad en R. Entonces ya tenemos, esta información está en una carpeta. Entonces, lo primero que tienes que hacer, si está en una carpeta, ¿no? Y está en Excel, recuerden. En una carpeta y en Excel. Ustedes lo primero que tienen que hacer cuando estén en R, ubicar la carpeta. Es decir, ir a la consola, activar la consola y decirle cambiar de dirección y decirle que van a la carpeta donde tengan ustedes, obviamente, el archivo. Entonces, en mi caso, está aquí. Y esta es la carpeta que dice control estadístico. Ya esto. Le doy a aceptar. Esa consola inmediatamente, cualquier programa que tú vayas a hacer, va a dirigirse a esa carpeta. Entonces, lo primero que tienes que instalar es el paquete QCC que hace las cartas de control. Recuerden eso. Hay un paquete que read, que lee el Excel, la lectura al Excel. Ya esos paquetes yo lo bajé. En el momento que yo le dé clic aquí, me va a decir ya está utilizado o algo así. Veamos. Ya. Ya está en uso. Y lo mismo que el paquete que lee Excel. Me va a decir ya está en uso. En el caso de ustedes, simplemente si no tienen en uso, cuando den clic a QCC, instalar el paquete QCC, inmediatamente hay que estar obviamente en red. Él inmediatamente baja el paquete QCC si nunca lo han bajado, ¿no? Igual que el paquete READ. Ahora, cuando ya lo bajen, que no es necesario bajarlo otra vez, ya lo llaman porque ya está en el R de su PC. Okay. Por ejemplo, vamos a llamar la librería, eso se llama librería QCC. Miren, ya la tomó. Y la librería que tiene la lectura de los archivos en Excel. Ya lo tomó. Ahora, hay un archivo que se llama datos en Excel. Yo le doy el mismo nombre en R, datos. Aquí simplemente se le dice, lea el archivo en Excel que se llama datos y tome la hoja número 1 de los datos históricos. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ya tomó los datos y podemos o procedemos a hacer las herramientas, ¿no? Por ejemplo, la primera herramienta es las cartas de control de promedio, por ejemplo. Este es equipar la de promedio. Él dice que esta es una manera de hacer la gráfica, ¿no? Uno le dice que tome desde el subgrupo 1 hasta el 20, porque hay 20 subgrupos, y tome la columna 1 hasta la 3, porque son 3 observaciones por subgrupo. Recuérdese que si tú tienes una columna que no son las observaciones, sino, por ejemplo, le asignas a esta primera columna el nombre subgrupo y colocas 1, 2, 3, 4, no va, obviamente no le puedes decir 1 a 3, sino de 2 a 4, que él tome las observaciones realmente de los subgrupos. Entonces vamos a hacer la primera carta. Esta es la primera carta, la de promedios. Miren, hay una pequeña tendencia ascendente, ¿no? Si queremos ser estrictos en el comportamiento. Esta es la del promedio. Vamos a hacer ahora la de rango. Esta es la de rango, dice type R, carta de rangos. Miren que estamos en los datos históricos. Estamos visualizándose ahí estabilidad estadística, ¿no? Si hay un punto fuera de los límites, hay que eliminar el punto. Vamos a darle aquí. Esta es la gráfica de rangos estable estadísticamente. Y vamos a la gráfica de desviación estándar. Aquí está la gráfica de desviación estándar. Observe que si hay estabilidad estadística, a nosotros nos interesa lo que diga, una vez estabilizada la carta, el promedio, ¿no? Este es el promedio de la desviación estándar, 487. Recuerden que basado en ese promedio de esta desviación, ustedes estiman sigma. O basado en el promedio de rango, también estiman sigma. Recuerden que para estimar el sigma de la carta R es R trazo sobre D2. Y para esta carta es S trazo sobre C4. Para hacer la estimación de sigma. Bueno, ya tenemos. Podemos hacer la carta EUMA para esta misma información. La carta EUMA. Veamos, aquí dice que hay un error.
dice que objeto datos no encontrado. Qué raro. Vamos a ponerle, debe ser porque le puse con mayúscula. No, estaba con minúscula. Ahí está. Entonces, R, hay que tener cuidado. Aquí lo tenía datos con minúscula, pero qué raro. Y CUSUM, vamos a hacer la CUSUM. Mire, por cierto, me voy a regresar a R y a EUMA y a CUSUM. Miren, CUSUM se nota y se observa mayor la tendencia, ¿no? Voy a regresarme a EUMA para que ustedes sepan la sensibilidad de estas cartas. Mire EUMA. EUMA se nota también la tendencia. O sea, si nosotros fuésemos estrictos en el dato histórico, esos datos históricos que tienen una tendencia que es bastante pronunciada, por lo tanto hay un comportamiento novulatorio. Sí, vamos a ser muy estricto con el análisis. Bueno, este ya son las cartas tradicionales. Cartas tradicionales. Ahora vamos a hacer control en línea. En la hoja 2, recuerden que en la hoja 2 se está haciendo control. Entonces, en la hoja 2 le vamos a decir, hombre, ahora tome la hoja 2. Aquí dice datos control. Lea el archivo datos, pero tome la hoja 2. Dice cheat, tome la cheat 2, tome la hoja 2. Vamos a decirle que tome, ya tomó la información de la hoja 2. Y vamos a decirle que haga control con la carta X. Vamos a hacer control con la carta X bar. Pero aquí, recuerden que cuando se hace control, se debe indicar, como se hace en esta gráfica, que como vas a hacer control, tienes un mu y tienes un sigma. Entonces, el mu aquí se le dice center 300, ese es el mu que se obtuvo cuando se quedó estabilizada la carta, y la desviación 5.5. Ya se le está diciendo que hay unos parámetros. Entonces vamos a mirar, él tiene que ajustar la carta a esos parámetros, ¿no? Vamos a correr, vamos a compilar. Vamos a ubicarnos otra vez. Vamos a compilar. ¿Listo? Ahí está la compilación de la carta X trazo para los datos que se someten en línea, en control. Miren que eran 10 subgrupos. Aquí sigue siendo la tendencia, ¿no? Muestra una tendencia. Aquí sí se nota más la tendencia. Vamos para la carta R. La carta R es la que no tiene ningún problema. ¿Sí? Hay un comportamiento aleatorio con respecto a la medida de variabilidad, y la carta de desviación va a ser muy parecida también. Vamos a la carta de desviación. Esto. ¿Sí? Comportamiento variable. ¿Listo? Vamos al EUMA con los datos de control. Vamos a ver qué nos dice EUMA. Vamos aquí. Datos control. ¿Listo? Miren EUMA, ahí está ahí. Es claro, EUMA está diciendo que está fuera de control. Recuerden que ya como es fase 2, fuera de control. Debería estar alrededor del promedio. Está muy por debajo del promedio. Entonces, ahora, aquí no muestra la medida de variabilidad de la EUMA ni la medida de variabilidad de CUSUM. Recuerden que hay que programarla porque esas son propuestas que se tienen acerca de EUMA y CUSUM. Recuerden la de Crowder, es una propuesta de carta de control EUMA para la varianza. Crowder y Hamilton. Ahora la de CUSUM. La que estoy presentando, EUMA CUSUM, es para el promedio. Aquí también, mire, muestra este comportamiento dependiente o ascendente que tiene la carta CUSUM. O sea, corroborando lo que está indicando la carta EUMA. Se pueden dar cuenta que, recuerden que el CUSUM tiene dos estadísticos, el positivo y el negativo. El positivo no muestra nada. El negativo es que está mostrando que el promedio está por debajo del tradicional y tiene una tendencia. Sí, el momento que tú interpretes la carta CUSUM te lo dice claramente, ¿no? CUSUM está evaluando en la medida de localización, pero te está diciendo la medida de localización está por debajo, por eso que tienes, y con una tendencia ascendente con respecto a lo que históricamente se llevaba. ¿Listo?
Recuerden también que si se dan las especificaciones, por ejemplo, las especificaciones en este proceso es para estos datos que esto voy a dejar en Excel, es una especificación superior de 310 y una especificación inferior de 290. Si tú quieres evaluar la medida de probabilidad, tú aplicas normal, ¿no? Y dice, evalúa la medida de probabilidad de la función acumulada de 310 y le resta la medida de probabilidad acumulada de 290. Recuerda que le tienes que decir a R cuál es el mío y cuál es el sigma. Entonces aquí te va a calcular la medida de probabilidad. Entonces le vas a dar clic y nuevamente clic para que dé el resultado. Aquí dice, el 93% está cumpliendo con estas especificaciones. Ya esto no es índice de capacidad, es simplemente una evaluación. Esto ya no lo doy porque esto es un EUMA y CUSUM para datos individuales. Este es otro tipo de información. Estamos trabajando con la información que está en Excel. Ahora nos vamos para índice de capacidad. Pero aquí les voy a presentar, hasta llegar a índice de capacidad, les voy a presentar una forma distinta de hallar las cartas de control. Miren que nosotros aquí, cuando digo forma distinta, no significa que vayas a utilizar otro paquete diferente al QCC. Vas a trabajar con QCC, pero los comandos que vas a utilizar son mucho más simples que los que se presentaron anteriormente. Entonces, igual, las librerías no las voy a solicitar porque ya las tengo. O tampoco voy a solicitar el archivo porque ya se tiene. Simplemente aquí en Touch le voy a indicar que aquí este comando simplemente le dice qué variables o cuántas columnas se tienen. Voy a darle clic para que usted vea. Ahí dice que se tienen 3 columnas. Y también le pide el nombre de las columnas. ¿Sí? Ese es el nombre que le estoy dando. Aquí es 1, aquí 2 y aquí 3. Ya. Ahora, las gráficas. Voy a hacer exactamente lo que hice hace un momento con la gráfica. Primera gráfica, la gráfica de rangos. Miren qué comando se está utilizando. QCC, data, igual a datos. Ya no se establece de que hay 20 subgrupos de 1 a 20. No. El tipo de gráfico y simplemente haga la gráfica. Internamente él sabe que hay subgrupos de 3 observaciones. Le voy a dar clic. Ahí está. Esta es la gráfica de rangos. Ya 20 subgrupos. Ahora estamos con los datos históricos, ¿no? Voy a calcular en este caso, esto sí es interesante, este programa, porque en esta, para que ustedes vean mejor, en esta parte le vamos a pedir si existe una señal de alarma. Esa parte donde dice violación obviamente tiene que ver si se viola lo que es la aleatoriedad, ¿no? Si la aleatoriedad se cumple o no. O sea, la existencia de señales de alarma. Entonces, el solo hecho de que tú le des clic y te diga, te debe dar una respuesta. Veamos. La respuesta que dio fue que no existe. 0. Si existiera, él te diría qué subgrupo es. Él te dice, hombre, el grupo 5 y el 11 son los que tienen la violación a la aleatoriedad. Ya, y inmediatamente te dice. ¿Y por qué especifico esto? Porque más adelante se van a dar cuenta, si él encuentra violaciones más adelante, ahora en unos pasos posteriores, se van a dar cuenta que se puede depurar. O sea, se elimina, no se elimina manualmente, sino automáticamente lo puede eliminar él. Bueno, vamos ahora a calcular, no hay violación de señal de alarma. Vamos a calcular ahora los límites de control. Aquí donde dice límites, vamos a calcular el límite de control. Ahí está, el límite inferior de control es 0 y el límite superior es 2369. Ahora vamos a calcular el rango promedio, por eso se llama center. Gráfico, obviamente aquí va a dar el estadístico, el rango promedio, ¿no? 9.19, rango promedio. Y ahora vamos a pedir
la gráfica de medias. Recuerden que esta es la gráfica de rangos. Ahora viene la gráfica de medias. Por eso aquí dice en el tipo X bar. Y obviamente que haga la gráfica. Ya, esta es la gráfica. Miren que presentó la tendencia que yo les dije en el anterior comando, ¿no? Que hay una cierta tendencia, si hablamos estrictamente. Y aquí es lo que quiero que, en otras palabras, lo más interesante en la parte de señal de alarma. Recuerden que habíamos dicho que no existieran violaciones, pero ¿qué tal si yo les digo o sale en el programa que sí existe violaciones a la señal, a la aleatoriedad, de que las violaciones están las violaciones a esa aleatoriedad están en el subgrupo 3 y 5. Entonces, cuando él dé esa información aquí, ustedes colocan cuáles subgrupos son. Aquí les presento 2 subgrupos, pero pueden ser más, ¿no? Entonces uno dice 3 y 5. E inmediatamente él hace la depuración de la información. ¿Está claro? Entonces, ese es lo que quiero que sepan cómo se trabaja en estos comandos. Ahora, vamos, esto es para recalcular, ¿no? Yo podría quitarle el 2 aquí, pero me van a dar las mismas gráficas, así que como no hubo recálculo, yo voy a dejarlo así, ¿no? Pero como no hubo recálculo, entonces deben dar los mismos límites de control. Pero como le cambié el nombre, entonces no quiero hacerlo. Yo quiero ya pasar a lo siguiente, porque todo va a dar igual. Cuando haga la gráfica de rango debería dar igual a la anterior. Y cuando calcule el rango, los límites de control de rango debe dar igual porque en este caso no hubo señales de alarma. Vamos a ir directamente a capacidad de proceso. Repito, lo demás lo pueden hacer. Si existe alguna señal de alarma, sí, dejen los comandos como están. Bueno, capacidad. Miren cómo se determina la capacidad, ¿no? El algoritmo o el comando que presenta R te va a pedir la gráfica donde vas a hacer o vas a obtener la capacidad del proceso, pero te va a pedir las especificaciones. Miren en la parte más a la derecha, dice límite de especificación, 290 el límite inferior y 310 el límite superior. Entonces te va a pedir las especificaciones para, obviamente, estructurar el índice de capacidad de la gráfica, porque inmediatamente va a graficar, ¿no? Vamos a darle clic. Ahí está. Miren todos los resultados que arrojó. El CP, el CPL, el CPU, el CPK escogido, el CPM si hay valor objetivo, el límite de especificación, qué porcentaje de límite, qué porcentaje de no conformes está por debajo del límite de especificación inferior y que está por encima del límite de especificación superior. El esperado, porque aquí dice 3.2% y el esperado está por debajo del límite de especificación inferior y por encima de la especificación superior, el esperado es 3.40. El esperado significa que tenga el comportamiento normal. Y aquí el observado es el histograma, como si estuviera trabajando con la tabla de frecuencia. Dice que el observado tiene por debajo del límite de especificación inferior el 8.9% de la información y observado por encima del límite de especificación superior 1.7%. Eso está resumido aquí, en esta curva del índice de capacidad. Miren, la curva está representando la distribución normal, que es el esperado, y el histograma es el observado. Eso es ese es el comportamiento real de nuestros datos. Aquí están las especificaciones, ¿no? 310 y 290. Y está lo que se resumió en la consola, está aquí resumido, ¿no? Está el porcentaje que acabo de explicar, el CPU, el CPL, el CPK, el CPM, el mu, el sigma. Entonces aquí tienen ustedes todo lo concerniente al indicador de capacidad. Bueno, este es indicador de capacidad. Veamos qué más debemos. Los resultados lo pueden, aquí tomó todos los resultados, pero ustedes pueden tomar
los resultados en forma independiente. Por ejemplo, se quieren los índices, nada más. Ahí están los índices, nada más. Se quiere, por ejemplo, qué porcentaje de no conformes basado en la distribución normal. Ahí está. ¿Qué porcentaje basado en las observaciones reales? En las observaciones, no en el esperado, en las observaciones que se tomaron en la muestra. Ahí está. ¿Sí? Se quiere evaluar la desviación total. Recuerden que yo les hice el repaso de desviación global. Esa es que es el PP. Bueno, ese es el cálculo de la desviación total. O sea, calcular todas las observaciones, tomando todas las observaciones. Entonces vamos a mirar. Bueno, recuerda que yo no voy a quitar el 2. Aquí sí voy a quitar el 2, porque está diciendo datos 2 y datos 2 no lo tomé. Listo. Y voy a decirle que me dé la información. Ahí está la información. Dio una desviación global o total de 5.51. Y aquí te pide el desempeño ya del proceso. O sea, la misma índice de capacidad, ¿no? Tomando en cuenta las especificaciones. Recuerde que hay un indicador de capacidad a corto plazo y uno a largo plazo. Voy a generar y observen los resultados. ¿Sí? Los resultados que teníamos hace un momentico, muy parecidos, ¿no? Está el CP, el CPL, el CPU, el CPK, el CPM. 3.3% el esperado, por debajo del límite de especificación y por encima 3.6%. Y aquí igual el observado por debajo 8.3 y por encima 1.7. Entonces, y como les dije, se puede desglosar uno por uno los resultados. Aquí resulta todos los CP, aquí resulta los porcentajes que están por debajo y por encima, pero el esperado, los que están por debajo y por encima del observado. Y la desviación estándar obtenida, 5.51. Esa es la información que genera el R. Recuerden lo que genera el Stack Graphic, para hacerle un recorderis. El Stack Graphic genera esta información. ¿Cómo se obtiene? Voy a cancelar para... Por ejemplo, lo que estamos evaluando es el agua, exactamente lo que se evalúa allá. Claro que aquí se toman más datos, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde lo hacen? Analizar datos continuos, análisis de capacidad, datos agrupados. Y tomamos subgrupos, ¿no? Vamos a aceptar el agua. Tamaño del subgrupo, vamos a darle 5 porque aquí hay mucho más información. Las especificaciones, la superior 310, la nominal, valor objetivo 300 y la inferior 290. Vamos a aceptar y te genera los indicadores de capacidad. Aquí va a generar también igual que la salida de R, ¿no? ¿Cuántos 310 límite de especificación superior, 290 en inferior? Fuera de la especificación, o sea, por encima de 310, 2.0166%, por debajo de 290, 262%. Recuerda que no son los mismos datos, pero son muy parecidos. Aquí te da partes por millón, 46.407. O sea, de cada millón de unidades fabricadas, 46.407 tendrán problemas de desempeño. Aquí te hace el comparativo de tal y como R, CP, CPK, CP. Aquí lo que indica es a corto plazo, que trabaja dentro del subgrupo, y a largo plazo, que trabaja todo el global, sin tener en cuenta la estabilidad estadística. Recuerde que este indicador es un indicador que sobredimensiona la desviación estándar. Está trabajando con toda la información sin hacer la estabilidad. Este es el resumen. Si ustedes quieren más indicadores de capacidad, simplemente le dan derecho, clic derecho, opción de ventana, y miren que ya aparecen más indicadores de capacidad. Aquí está, aparece lo de Z, lo que vimos nosotros, el CPM.
queda fuera de las especificaciones que ya se tienen. Aumenta simplemente los resultados, pero es prácticamente lo mismo. Eso lo vamos a hacer en otro artículo científico. Obviamente, simplemente ese artículo va a concernir nada más a indicadores de capacidad, pero yo les informo cuándo se va a presentar este nuevo indicador o este nuevo artículo, repito, basado en indicadores de capacidad. Bueno, chicos, este sería por hoy los indicadores de capacidad. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de estos indicadores de capacidad, y repito, falta subir el Excel para que ustedes practiquen en su casa. La plantilla ya está en el Civic, y lo que me solicitó el compañero de la parte de ejemplos prácticos, esa parte obviamente se las presento en el Civic. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay más preguntas, voy a pasar el listado, por favor. Entonces, pendiente con el listado, a propósito de que ustedes